Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con nuestra devocional, con nuestro estudio en esta mañana. Y vamos a continuar con la introducción. Vamos a finalizar con la introducción y vamos a mirar nuestro primer punto en este tema de empoderados en la visión. Ya tuvimos el día de ayer parte de la introducción, cómo es empoderarse de una visión, el plan, el propósito, lo que hace, lo que influye en nuestras vidas. Entonces quiero mirar en el punto donde nos quedamos, donde comenté, la visión genera esperanza en medio del desaliento. Cuando vienen momentos de desaliento, cuando vienen momentos donde el peso, la presión de las situaciones nos llegan, entonces lo único que nos sostiene es la visión que cada uno de nosotros tengamos. Entonces personas se desaniman, personas renuncian, personas no siguen adelante por la simple razón que no tienen de dónde agarrarse, o sea, no tienen una causa por qué seguir luchando. Por eso es que la visión es tan importante y que nosotros nos empoderemos de ella, porque esta visión va a generarnos la esperanza en medio del desaliento. También la visión lo que hace es generar, proveer fortaleza en medio de la tribulación. Todos pasamos tribulaciones, problemas, situaciones fuertes, contrarios, ya sea personales, familiares, ministeriales. Entonces vienen las preguntas si valdrá la pena. O sea, si valdrá la pena continuar, si valdrá la pena esforzarnos, si valdrá la pena seguir invirtiendo, si valdrá la pena ser fieles. Entonces viene esta serie de preguntas en medio de nuestras tribulaciones, pero cuando alguien es empoderado, está empoderado en una visión, en un propósito divino, entonces esa persona a través de esa misma visión que tiene, la misma visión le va a proveer la fortaleza en medio de su tribulación, sabiendo pues de que la visión es proporcionada por Dios desde la eternidad, pero es activada en nosotros por el Espíritu Santo. Hay que acordarnos que el Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Consolador estaría con nosotros para siempre, pero habló de él, del Espíritu de verdad, habló también de que él iba a estar enseñándonos todas las cosas, recordándonos todas las cosas que habrían de venir. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces también Pablo hace referencia de que nos guiará, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que está activando esa visión que Dios tiene, ese propósito, esa vida preparada que Dios tiene desde la eternidad para nosotros. Entonces hay que empoderarnos de ella, hay que alinearnos hacia ella, porque eso es lo que va a causar de que nosotros sigamos adelante en cualquier situación. Esto es para ir entendiendo de qué vamos a estar hablando. El salmista, el Salmo 27, verso 13, dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces llegó el momento que el salmista, bajo su presión, bajo las circunstancias, él se sintió decaer, él se sintió en una manera para ser derrotado, pero había algo en él, y es que él dice: si no creyese que veré la bondad de Jehová. Entonces la palabra veré que él utiliza es la palabra ra'ah. Esta palabra significa observar, percibir, conocer, adquirir conocimiento, examinar, cuidar, escoger, descubrir. Entonces, lo que él está tratando de decir es: hubiera yo desmayado, y aquí ver equivale a decir experimentar. Entonces yo hubiera desmayado si no hubiera percibido,
si no hubiera sabido, si no hubiera adquirido un conocimiento, si no hubiera examinado, si no hubiera descubierto que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, si yo no tuviera esta visión, ¿okay? Si yo no estuviera enterado de esto en mí, dice, yo desde cuándo hubiera renunciado, hubiera caído, ¿okay? Se hubiera yo ya desmayado. Entonces, esto es lo que hace, lo que te empodera, ¿okay? La visión en ti. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 17, nos dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Este verso está hablando acerca de Pedro, cuando el apóstol Pedro sube a la parte alta, a la azotea, y mientras le preparan un alimento. Entonces ahí le viene a él un éxtasis, una revelación, una visión. Entonces a él, cuando le viene esta revelación, este éxtasis, es para abrirle las puertas a su ministerio a los gentiles. Cuando viene y baja el lienzo amarrado de las 4 puntas, lleno de todo animal corruptible para la cultura judía, y la voz que le dice, mata a Pedro y come. Entonces Pedro dice que le decía, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces esto se hizo por 3 veces, y el Señor le decía, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Entonces le traía una visión, le traía una revelación para direccionar su vida, para decirle la dirección que tenía que tomar su ministerio e introducir lo que es el evangelio a los gentiles. Entonces debemos de entender pues de que el Señor por eso nos empodera, y debemos nosotros empoderarnos de una visión para nuestras vidas, porque esto es lo que nos va a abrir puertas y nos va a direccionar en las maneras que tenemos que obrar, tenemos que trabajar, las decisiones que tenemos que tomar. Entonces nuestro mundo hoy, en estos días, se encuentra en una necesidad desesperada de una visión. Usted sabe bien que las situaciones pues no son las más óptimas, y de repente la gente, las personas se preguntan en qué va a terminar todo. Usted sabe las etapas que está viviendo el mundo entero por esta epidemia, esta pandemia pues ya que estamos pasando. Entonces es aquí donde la iglesia de Cristo debería de tener una visión, tanto personal, pero esa visión personal siempre es para direccionarte hacia un mundo desesperado. Entonces la visión, cuando tú tienes una visión de tu propia vida, el propósito, que logras encontrar el propósito para tu propia vida, entonces sabes cómo puedes funcionar para este tiempo. Sabes entonces que tú puedes aliviar la desesperación de muchas personas. De hecho, hay mucho creyente, hay mucho cristiano que también está confundido, de que no sabe la dirección, no sabe el propósito, de qué va a seguir. Entonces aquí donde nosotros necesitamos mirar esta necesidad, de hombres y mujeres, de una iglesia en total, que tengan una visión, un plan, un propósito a seguir. Ahora, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, Proverbios pues nos habla de la necesidad y de la urgencia de tener una visión, de tener una palabra revelada, de tener nosotros una palabra dicha del corazón de Dios, que es el sentido de la palabra profecía. Por eso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. La Biblia, lenguaje de las Américas, dice, si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. Feliz el que observa la ley. Entonces esto es interesante cómo lo describe esta traducción de
de la Biblia de las Américas, porque dice, si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. ¿Por qué? Porque cuando no hay una dirección para nuestro corazón, para nuestras vidas, si no hay una dirección para la iglesia, hacia dónde queremos ir y lo que queremos lograr, entonces no hay límites. No hay límites. Nos sentimos que tenemos libertades que tenemos quizás derechos, ¿okay?, a ciertas libertades, pero por causa de la visión, del propósito, renunciamos nosotros a esos derechos. Renunciamos a las decisiones que voluntariamente nosotros pudiéramos hacer y nadie nos podría obligar a no hacerlo. Pero por causa que hay una palabra divina, por causa que hay una palabra que se reveló del corazón de Dios para nuestras vidas o para la iglesia, entonces empezamos nosotros a renunciar voluntariamente a nuestra libertad de decidir. Por eso el Señor Jesucristo, Él habló muy fuerte, ¿okay?, aquellos que querían empoderarse en una visión. Un hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera, a donde sea. El Señor le dijo, mira, dice, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces el Señor le hizo, tienes que saber que hay un precio que tienes que pagar. Y también les dijo, toda persona que toma el arado, dice, y voltea para atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque bien es cierto que tenemos nosotros libertad para poder elegir. Bien es cierto que cuando una persona se empodera en una visión, en una revelación de Dios, es capaz de renunciar a sus propias libertades voluntariamente, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús habló mucho acerca de esto y todos los discípulos lo hicieron. De hecho, podemos aún todavía recordar de Pedro, cuando Pedro viene a Jesús y le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor Jesucristo le dijo, es que no hay nadie que no lo haya hecho. No hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijos, posesiones por seguirme y que no reciba 100 veces más en este tiempo y la vida eterna en el tiempo venidero. Entonces, por eso es que cuando no hay una visión, cuando no hay una palabra de Dios en el corazón de la iglesia o nuestro corazón, no hay un freno. No hay un freno, no hay un límite en el que digas, lo puedo, pero no debo hacerlo por causa de la visión. Entonces, por eso es interesante esta palabra de que dice la Biblia de las Américas, si no hay visiones, el pueblo vive sin freno, o sea, no se va a retener. ¿Okay? Feliz el que observa la ley. Esto es interesante también porque esta parte nos habla de que cuando dice feliz el que observa la ley, o la traducción Reina Valera que dice, más el que guarda la ley bienaventurado, es porque a través de la palabra de Dios vienen los diseños, es que a través de la palabra de Dios viene la revelación, viene la visión, de donde nosotros necesitamos ser empoderados para mantener nuestra vida en un rumbo, ¿okay? Y saber de que sí, tenemos que renunciar voluntariamente a nuestros derechos. Ahora, la esencia entonces, la esencia total de esta declaración de Proverbios que estamos mirando, implica que donde no existe revelación del futuro, la gente se desenfrena, o sea, pierde la disciplina personal y todo tipo de control. ¿Okay? Entonces, cuando no hay una visión, cuando una persona no está empoderada en una visión, esa persona está perdiendo la revelación de su futuro. Esa persona solamente va a moverse de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a cómo se presente la vida. ¿Okay? Entonces va perdiendo la dirección de su futuro, lo que va a formar en el futuro. Entonces la gente, por eso es que se desenfrena, porque ha perdido la noción de su futuro. Pierde la disciplina personal, o sea, ya no atiende pues lo que es estudiar la palabra, leer la palabra, a meditar en la palabra, orar, a buscar la dirección, aprender a oír al Espíritu Santo. O sea, toda la disciplina personal la pierde, todo tipo de control lo pierde, porque no hay una causa, no hay una razón en el centro de su corazón
el por qué, ¿okay? El por qué renunciar a su propia voluntad, pero renunciar a su propio derecho. Entonces la visión que nosotros necesitamos entender, que la visión es la fuente de la disciplina personal y corporativa. ¿Ok? Repito, la visión es la fuente de la disciplina personal y corporativa. Si usted o yo no tenemos visión, olvídese, nosotros no vamos a ser disciplinados. Nosotros vamos a vivir la vida sin freno alguno, sin limitación alguno, si es que nosotros no tenemos una visión. Entonces es tan importante que cada cristiano, cada persona tenga una visión, que se empodere de una visión, de una revelación que Dios traiga a su corazón, a su vida, a través del Espíritu Santo. Esto es en lo personal, pero también esto es en lo corporativo. O sea, esto también es a nivel iglesia, pues. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ser disciplinados. Okay, y esto es algo muy importante, que nosotros seamos disciplinados para lograr la meta y el propósito. Bueno, hay muchos que no tienen visión alguna para su vida y se preguntan dónde quedó, o dónde más bien, se preguntan dónde puedo obtener una visión. O sea, hay personas que no tienen visión alguna y viene y surge pues la razón, la causa, el por qué soy cristiano, el por qué yo tengo que venir a la iglesia, el por qué yo tengo que disciplinarme, el por qué tengo que renunciar voluntariamente a mis propios derechos, por qué tengo que vivir por una razón, por una causa. Entonces hay gente que no la tiene y se pregunta también, pues, ¿dónde puedo obtener una visión? Hay otros que tienen una visión, pero se encuentran atorados en medio del fango de la confusión. Es que hay personas que tienen voluntad, tienen el deseo, tienen el ímpetu de querer hacer las cosas, de tener ellos una visión, de querer hacer algo, pero de repente se atoran, se estancan en la confusión. ¿Por qué? Porque no saben cómo dirigirla, no saben cómo encaminarla, no saben cómo. Es aquí donde tienen que acercarse a las personas correctas, ¿okay? Sobre todo en el pastorado, con su pastor, para poder ellos dirigir y saber cómo dar a luz esa visión que Dios lo pone. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo nos declaró, dice, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no es el hombre, no es el pastor, es Dios el que lo pone, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él es el que lo va a hacer, pero muchas personas se estancan, no saben cómo desarrollarlo. Es aquí donde necesitamos, ¿okay? Donde necesitamos las personas que nos capaciten, que nos orienten y que nos encaminen, ¿okay? Para desarrollar esa visión, ¿okay? Por eso el Señor Jesucristo estableció, el apóstol Pablo nos habla que Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, pero dice, esto es para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entonces el Señor puso autoridades espirituales dentro de la iglesia para que entonces las personas que quieren dar a luz una visión en sus propias vidas sean direccionadas, poderlas ayudar. Ok, entonces sin saber, ellos a veces, los que están estancados en una confusión, están así sin saber qué hacer y qué continúa en sus vidas. También debemos de entender entonces, quiero ir cerrando la introducción que comencé el día de ayer. Hay que entender que cada uno de nosotros nacimos para llevar a cabo algo significativo, algo significante. Cada uno de nosotros nacimos para hacer algo importante. Y cada uno de nosotros fuimos destinados para marcar la diferencia en nuestra generación. Eso es lo que debemos de tener en claro. Nosotros, Dios nos concedió el haber nacido para cosas importantes, para marcar el destino a nuestra generación.
uno solo no puede abarcar todo. Eso es imposible. Entonces Dios se requiere de hombres y de mujeres que se empoderen en una visión para que puedan impactar su generación, para que puedan impactar, ¿okay?, su comunidad, para que puedan impactar a su familia, a las personas con las cuales tienen contacto cada uno de ellos. Entonces es algo importante que necesitamos entender, porque hay personas, sobre todo dentro de las iglesias, que se sienten inútiles, que tienen una inutilidad en sus vidas, que dicen ¿para qué o por qué? Sí, esa es una parte. La otra parte es de que muchas veces nosotros como pastores muchas veces queremos hacerlo todo, y esto no se puede, esto es imposible. Necesitamos nosotros, ¿okay?, ayudarnos, nos ocupamos mutuamente y saber de que cada uno de nosotros fuimos elegidos, fuimos tomados por Dios para hacer algo importante, significante, ¿okay?, y marcar nuestra generación. Eso es lo que Dios, ¿okay?, tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar un ejemplo de esto. Y vamos a mirar Hechos, capítulo 26, verso 15 hasta el verso 18. ¿Okay? Y dice así, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el apóstol Pablo está redactando su conversión, y más que su conversión, está redactando la visión, el plan, el propósito que Dios puso para su vida y su ministerio. Entonces, ¿quién era Pablo? Nosotros sabemos, era una persona llena de resentimiento, llena de rencor, llena de odio, una persona que estaba dispuesta aún al asesinato, porque recuerde que él estaba ahí cuando estaban matando a Esteban, y ponen la ropa de Esteban a los pies, como dándole a Pablo ese lugar de honor, como ese lugar de acuerdo, ese lugar de satisfacción. Ponen la ropa de Esteban a los pies de Pablo, Saulo en ese entonces. Entonces, ¿quién era Pablo o Saulo en ese entonces? De hecho, él dice que él ni siquiera merecía el ministerio por haber sido perseguidor e injuriador, de la iglesia, obligando a algunos a maldecir, a otros meterlos en la cárcel. Pero nos damos cuenta de que Dios tenía una visión, un propósito, y Él se empoderó de esa visión. Él se empoderó, Él se dio al 100% a ese propósito. Cuando Él hace esto, entonces Él puede sobrellevar su ministerio, Él puede entonces desarrollarlo, Él puede sacar fuerza de debilidad, entonces Él puede sacar motivación a través de toda esta visión que el Señor puso en Él y que Él se empoderó en ella. Entonces nosotros necesitamos entender pues que esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos, y nadie es tan importante o para no recibirlo, o nadie es tan insignificante para que Dios no lo haga. Dios utiliza a gente imperfecta como nosotros. Si hay algo que nosotros pudiéramos decir, y algún requisito que se pudiera decir que se necesita para ser empoderados en una visión, si nosotros pudiéramos decir qué requisito primero necesita una persona para poder esa persona ejercer un plan divino,
diseñado directamente de Dios. Por lo que esa persona necesita es ser imperfecta. Porque Dios vino a los imperfectos. Porque los que se creen que son perfectos tienen grandes problemas en ellos mismos para rendir su voluntad. Para rendirse y para poder ellos mismos voluntariamente negarse a sí mismos. Porque ya se sienten perfectos. Pero si tú quieres ser usado por Dios, el primer requisito es que seas imperfecto. Eso es lo que Dios usa. Dios usa lo imperfecto para hacer las cosas perfectas. Y eso lo miramos a través de toda la Biblia, en todas las historias que nosotros podemos aprender o que hemos escuchado de la Biblia. Lo podemos leer y confirmar una y otra vez. Un hombre como David, llamado por mismo Dios, diciendo un hombre conforme a mi corazón. Y si podemos estudiar la vida de David, está llena de grandes errores. Quizás ni siquiera nosotros mismos hemos cometido tantos errores graves como los cometió David. Y dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. Entonces eso significa de que cada uno de nosotros no podemos desecharnos. No podemos decir que no tiene algo Dios que hacer con nuestras vidas. No, Dios usa gente imperfecta para hacer las cosas perfectas. Así es Dios. Pablo aún dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al fuerte. Entonces cada uno tiene una visión, cada uno tiene un plan, un propósito, un diseño. Y en este tema, en este estudio que vamos a comenzar, vamos a aprender cómo empoderarnos de esa visión, ¿okay? Y para marcar una diferencia en nuestros tiempos. Entonces, finalizando, nuestra vida no es un experimento divino, entonces, sino un proyecto de providencia para cumplir un propósito que necesita nuestra generación. Entonces, eso es lo que yo debo admitir, cada uno debemos de admitir, que nuestra vida no es un experimento divino. No, Dios no está experimentando a ver qué va a pasar contigo. No, Dios ya sabe lo que va a pasar contigo. Ahora falta que nosotros nos empoderemos en esa visión para cumplirla. ¿Okay? Nosotros en la cadena del plan divino, nosotros muchas veces somos el eslabón más débil. Pero no significa de que Dios no tenga todo perfecto y establecido, sino que muchas veces batallamos con nosotros mismos. ¿Okay? Entonces yo le animo, le invito a que no pierda ningún tema de los que vamos a estar subiendo referente a esto, porque vamos a ir caminando poco a poco, y si alguno pues tiene algún tema, alguna sugerencia, alguna pregunta, pues adelante. Nadie lo sabe todo, yo no lo sé todo, sino que estoy aprendiendo al mismo tiempo que estoy estudiando esto, pues lo comparto y estoy aprendiendo. ¿Okay? Entonces nuestro futuro no está delante de nosotros. Nuestro futuro está dentro de nosotros. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces nuestro futuro no está delante. Porque mucha gente dice, no, pues ya que pase un tiempo. No, pues ya que tenga más conocimiento. No, ya que tenga más madurez. No, ya que tenga más tiempo en la iglesia. Ya que pueda. No, nuestro futuro no está delante de nosotros. Nuestro futuro está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Nosotros decidimos si nosotros seguimos viviendo la vida cristiana a conforme se nos presente, a conforme nos empiece a aventar las circunstancias, a movernos, o nosotros decidimos si buscamos esa visión de Dios, ese propósito divino, y nos empoderamos de Él, y entonces tomamos la dirección correcta que Dios ya tenía planeada desde la eternidad para nosotros. Entonces aquí termino lo que es la introducción, ¿ok? Y el primer tema que vamos a mirar
quizás para el día lunes, Dios lo permita, vamos a mirar qué es la visión. ¿Qué es la visión? Vamos a abrir un poco más este abanico y qué es la visión para poderla entender. Así que te dejo el tema y así ya finalizamos lo que fue la introducción. En la pura introducción yo me quedo con un buen sabor de boca, aprendí mucho y espero que también usted vaya aprendiendo y animarle, ¿okay?, a que deje que Dios haga grandes cosas a través de su vida. Bendiciones.